porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Presentamos la lección número 1, la carta a los Hebreos y a nosotros. Tópicos del estudio. El retrato de Jesús en la epístola de Hebreos puede ejercer una fuerza cautivadora sobre nosotros. En primer lugar, se describe a Jesús como el soberano del universo, entronizado a la diestra de Dios. En Hebreos, Jesús también aparece como sumo sacerdote exaltado, sin pecado y perfectamente santo, y vive para siempre para ministrar en nuestro favor en el santuario celestial. Jesús también ha mediado un nuevo pacto entre Dios y su pueblo que permanecerá para siempre. Sin embargo, lo que atrae a los lectores a Jesús no es simplemente lo que Jesús ha hecho, sino quién es Él. Él nació de una mujer como nosotros y fue tentado y ridiculizado como nosotros. Aún así, Él está en el centro del poder del universo. Nuestra mirada es atraída por aquel que está en el centro de todo, quien sorprendentemente se parece a nosotros porque ha llegado a ser uno de nosotros. Jesús, nuestro hermano, está allí en el cielo, representándonos a pesar de las vergüenzas, del pecado y la caída. El retrato de Jesús en la carta a los Hebreos capta la amplitud, la longitud, la altura y la profundidad del amor de Dios por nosotros. Es nuestro tema en este trimestre. Ojalá que la imagen de Jesús, tal como se muestra en Hebreo, atraiga no solo nuestra mirada, sino también nuestros afectos y nuestra admiración por Él, nuestro hermano en el cielo. Del libro de Hebreos no se menciona a su autor ni se revela claramente la identidad exacta a la audiencia a la que se dirige, pero sí podemos afirmar que los destinatarios son cristianos. Evidentemente no es una carta aunque contenga un final epistolar en Hebreos 13, 22 al 25. Es una homilía o un sermón cristiano. Este sermón va dirigido a una comunidad de cristianos que obviamente vivió al menos una experiencia en 3 etapas. La primera se distinguió por la evangelización, la segunda por la persecución desde afuera de la comunidad y la tercera, esta condición parece ser el problema. Por esta razón, Pablo da un sermón tan apasionado en el que anima, exhorta y advierte a su audiencia. Para entender este sermón y aplicar su mensaje a nosotros, necesitamos entender la historia de la congregación a la cual fue dirigido y su situación cuando recibió dicho sermón. El autor define el libro como una palabra de exhortación y usa la primera persona en plural, nosotros, nos, nuestro. Hay continuas referencias a oír y a hablar. Asimismo, alterna la exposición de los temas con exhortaciones. Hace una presentación breve de los temas que luego desarrollará más adelante. Esto explica las diferencias de estilo entre este libro y el resto de las cartas escritas por Pablo. Los hebreos que escuchaban a Pablo habían creído en Jesús. Sin embargo, no lo habían escuchado directamente, sino que habían creído a través de la predicación de otros. Esta predicación estuvo acompañada por diversos milagros. Felipe realizó milagros similares en Samaria, Pedro en Jope y en Cesarea, y Pablo a lo largo de su ministerio en Asia Menor y Europa. Estos hechos poderosos por la actuación del Espíritu Santo eran evidencias vivenciales que afirmaban el mensaje de salvación y el establecimiento del reino de Dios, la salvación de la condenación y la liberación de los poderes del mal. Todos ellos creyeron que sus pecados habían sido perdonados, recibieron el Espíritu Santo y el reino de Dios se había establecido en sus vidas. Por consiguiente, no eran niños en la fe, recién convertidos, sino cristianos experimentados. Todos tenemos una historia que contar, nuestra conversión, cómo Dios actuó para llevarnos a Él. Puede que no haya sido algo espectacular como en algunos casos, pero lo cierto es que Dios operó nuestra conversión y ha estado obrando para confirmar nuestra fe en Él. Esas experiencias nos han convertido en adultos espirituales. Por lo tanto, estamos listos para recibir cualquier sermón o exhortación divina.
Cuando los creyentes confesaron su fe en Cristo y se unieron a la iglesia, establecieron un límite que lo distinguió del resto de la sociedad. Lamentablemente, esto se convirtió en una fuente de conflicto porque implícitamente emitía un juicio negativo sobre su comunidad y sus valores. Por esta razón enfrentaron fuerte oposición. La gente se sentía ofendida por su vida ejemplar, que les hacía sentir culpables. Algunos habían sido encarcelados y golpeados o habían perdido sus bienes. Por esta razón, Pablo los anima a permanecer fieles, imitando el ejemplo de Moisés, quien rehusó llamarse hijo de la hija del faraón y en cambio escogió ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Sufrir el vituperio de Cristo significaba simplemente identificarse con Cristo y soportar la vergüenza y el abuso que implicaba esta asociación con su nombre. La gente puede sentirse ofendida por prácticas religiosas que no comprende o por personas cuyo estilo de vida y moralidad podían hacer que otros se sientan culpables o avergonzados. A mediados del siglo I después de Cristo, Tácito consideraba que los cristianos eran culpables de odio contra la humanidad. Cualquiera que sea la razón exacta de esta acusación, indudablemente falsa, muchos cristianos primitivos, como aquellos a quienes Pablo les había escrito esta carta, estaban sufriendo por su fe. Toda persona, ya sea cristiana o no, sufre. Sin embargo, cuando sufrimos por Cristo, entonces el sufrimiento cobra sentido y la esperanza nos embarga. Con el tiempo, la persecución hizo mella en esos hebreos. De las exhortaciones de Pablo podemos inferir diversos problemas que les afectaron: tentaciones, incredulidad, debilidad, dejar de congregarse, desánimo, pecados diversos, desviaciones doctrinales. Es habitual entre las personas y las comunidades que, después de que pasa la emoción de la victoria, las defensas psicológicas y de otro tipo se relajan y se vuelven más vulnerables al contraataque de sus enemigos. La fuerza que una persona o una comunidad movilizó para enfrentar una amenaza inminente es más difícil de reunir por segunda vez. Al igual que le sucedió al profeta Elías, una gran victoria de fe dio paso al decaimiento y la falta de confianza. En la vida cristiana hay altibajos. Si no comprendemos eso, entonces puede que terminemos olvidándonos de Dios y fracasando en la vida cristiana. La palabra dice, porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse. ¿Qué les aconsejó el apóstol a los lectores que hicieran en vista de su situación? Pablo le pone como ejemplo a Elías y la manera en la que Dios le ayudó a recuperarse de su desánimo. Ante el decaimiento de Elías, Dios lo trató con cariño, le hizo un suave reproche y le dio tareas para realizar. De igual modo, Pablo trató a sus oyentes con cariño, les reprochó suavemente y les dio tareas para realizar, como permanecer en el amor, ser hospitalarios, ayudar a los presos y a los maltratados, imitar el ejemplo de sus pastores. Ante el decaimiento o un error o pecado cometido, la mejor opción es tratar con cariño al que ha fallado, tratar con tacto a la persona, ayudarle a recuperar su fuerza y su fe en Dios. La salida no está en poner a la persona en cuarentena o ayudarla a centrarse en sí misma, sino a que muestre y comparte el amor de Dios con otros que también necesitan la gracia de Dios. Elena White recomienda: para los desalentados hay un remedio seguro: fe, oración y trabajo. Hay un elemento muy importante que el apóstol enfatiza y que le agrega urgencia a su exhortación. Los lectores están viviendo en los postreros días y más promesas están a punto de cumplirse. Al igual que los hebreos, nosotros estamos viviendo en los postreros días y esperando el cumplimiento de las promesas. Por lo tanto, las exhortaciones de Pablo se aplican también a nosotros. Hebreos recuerda los problemas enfrentados por el pueblo de Dios antes de su entrada en Canaán y su incredulidad. Por eso nos invita a no caer en ese ejemplo de incredulidad, aferrarnos a nuestra fe, poner nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, y vivir una vida de santidad y plena confianza en Dios. Les recuerda: porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Y luego los anima:
Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Con esta última exhortación, Pablo les recordaba a los hebreos y a nosotros los peligros que históricamente ha experimentado el pueblo de Dios justo antes del cumplimiento de las promesas de Dios. El libro de Números habla de eso mismo. El registro bíblico dice que 2 veces, justo antes de entrar en la tierra prometida, Israel sufrió importantes derrotas. La primera vez, registrada en Números 13 y 14, nos habla de las dudas que varios dirigentes dispersaron entre la congregación e hicieron que le faltara la fe a Israel. Como resultado, la congregación decidió nombrar un nuevo líder y regresar a Egipto, justo en el momento en que estaban a punto de entrar a Canaán. La segunda vez, los israelitas se enredaron con la sensualidad y la adoración falsa en Baal Peor. Si bien Balaam no pudo invocar maldiciones sobre los israelitas, Satanás usó las tentaciones sexuales para llevar a Israel a la adoración falsa y al pecado, y para provocar el disgusto de Dios sobre ellos. El apóstol advierte a los lectores de Hebreos acerca de ambos peligros. En primer lugar, los exhorta a que se aferren a la confesión de su fe y fijen sus ojos en Jesús. En segundo lugar, los exhorta contra la inmoralidad y la codicia. Finalmente, los exhorta a observar y obedecer a sus líderes. Un cristiano genuino seguirá estas exhortaciones dadas por Dios a través del apóstol. Dios te bendiga.